Hay situaciones que nos hacen sentir una profunda pérdida de seguridad y de control. Estaba pensando en este último tiempo, sobre todo con este tema de los incendios, y además de eso, hace poco tiempo atrás tuvimos una tremenda pandemia, pero hay situaciones específicas que no sabemos qué hacer. De repente, le ha pasado que nos llaman por teléfono en la noche y es como una sensación así como de que, ¿qué pasó ahora? O si es que es una situación incontrolable. Hay veces que nos desordenamos un poco financieramente y vemos que probablemente no podemos salir. Y todas estas situaciones tienen una cosa en común, que es que nos llevan a hacernos un montón de preguntas que tienen que ver con ¿cómo lo hago? ¿Cómo voy a atravesar esta situación? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Y quizás cómo podría cambiar un poco la forma de ver la situación para aprender. El tema es que para muchos de nosotros estas preguntas nos guían a una sola cosa, básicamente, que es un instinto natural, que es orar. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta que cuando pasan cosas que son eventos externos a nosotros y no sabemos qué hacer con ellas, indudablemente y naturalmente llegamos a: Señor, ¿cómo lo hago? Señor, ¿qué tengo que hacer aquí? Y es interesante porque estas situaciones le pasan a todo el mundo, no solamente a nosotros cristianos, sino que a la gente que no cree en Dios también. Y probablemente para esta situación hay dos caras de la moneda, en el cual tenemos una persona probablemente que no cree en Dios, que pueda estar pasando por una situación difícil, que no sabe cómo salir y que en un momento de desesperación absoluta puede decir a un Dios que probablemente no cree y no sabe si es que lo está escuchando: Señor, ¿qué hago aquí? Pero por el otro lado también probablemente hay gente cristiana como nosotros que hace lo mismo, pero dice: Dios, ¿por qué no estás ahí? Este conjunto de circunstancias logra que el mundo, por una parte, gire hacia Dios, pero también este tipo de circunstancias hace que la iglesia se gire y le dé la vuelta a Dios. Y eso es así. Creo que tenemos que ser sinceros al evaluar nuestro corazón y decir y no convencernos de que probablemente es una situación irreal, sino que muchas veces dudamos si es que Dios está, si es que Dios nos está escuchando o no. Y lo interesante es que estos dos tipos de personas están experimentando una misma situación, y que es la oración. Tanto para una persona que no cree en Dios, que desesperadamente está pidiendo ayuda a algo que no sabe lo que es, como nosotros que a veces pedimos ayuda y no tenemos una respuesta a la ayuda que estamos pidiendo. Son formas de orar, y son formas de orar que también están en la Biblia. Y el objetivo de probablemente la serie que vamos a hacer durante este tiempo, que vamos a partir hoy día y que vamos a hablar durante todo marzo, para que venga todos los sábados de marzo, porque vamos a estar con el pastor hablando de distintos temas, creo que tenemos por aquí el título: orar como monjes, pero más que eso, una invitación al asombro y al misterio de la oración. Porque en la historia mucha gente ha orado, mucha gente ora. Los católicos, ¿cierto?, hacen muchas oraciones, recitan muchas oraciones que hicieron los santos. También los musulmanes extienden, ¿cierto?, sus alfombras en el piso y recitan el Corán todos al unísono. Los judíos escriben sus plegarias en papelitos y los colocan en el muro de los lamentos, que son formas de orar. Monjes tibetanos que hay por ahí que tienen unas ruletas con oraciones que ellos toman y se dedican a orar.
Por lo tanto, hay una persona que es un rabino, que se llama Abraham Joshua Heschel, que es conocido porque él aparece caminando con Martin Luther King. Y él dice que la oración es nuestra humilde respuesta a la inconcebible sorpresa de vivir. ¿Alguien decidió vivir aquí? ¿Alguien decidió llegar al mundo aquí? No, yo no decidí venir al mundo. Por lo tanto, la oración es nuestra humilde respuesta a la inconcebible sorpresa de estar vivos. Es decir, es un instinto natural. Cuando algo nos pasa, cuando algo se sale de nuestro control, nuestra respuesta instintiva es orar. Y eso es natural. Entonces, hay un punto que es importante, que es que la oración nos invita, antes de hablar, primero a escuchar, a preguntar, como si fuésemos niños siendo mayores, ¿cierto? Pues los niños preguntan todo, ¿por qué aquí? ¿Qué es esto? Allá. La oración nos invita a eso. Pero también la oración nos invita a gritar nuestros cuestionamientos en un enojo desesperado, a desvestirnos en una confesión muy vulnerable. Y lo más importante de todo, la oración, lo que nos enseña es a sentirnos amados. Completamente amados por Dios, a pesar de todo. Aún así, la mayoría de nosotros le encontramos poca vida a la oración. Creemos que a veces la oración es algo aburrida, es algo confusa, no sabemos bien qué es lo que es, de qué se trata. A veces es hasta obligatoria. No, porque tú eres cristiano, tú tenés que orar. ¿Por qué no oráis si eres cristiano? Y la mayoría de las veces probablemente sea todo lo anterior, es decir, obligatoria, confusa, aburrida. Y las historias que comúnmente escuchamos sobre la oración normalmente son así. Parten con una necesidad desesperada, ¿cierto? Necesito esto. Y terminan con un milagro asombroso de Dios. Lo que nosotros queremos hablar durante este tiempo no es ni del inicio ni de lo que está en el final, sino de lo que pasa entre medio. Porque ahí es donde está la clave. Porque ahí es donde están todos los cuestionamientos que nosotros nos hacemos. Si Dios es poderoso, todopoderoso, Él puede hacer lo que quiera. ¿Por qué necesita que yo le pregunte cosas? Si es que es necesario que yo ore, si Dios sabe lo que necesito. ¿Se ha preguntado eso usted? ¿Por qué? Ya, oramos. Dios responde las oraciones. ¿Por qué, si Dios responde las oraciones, se demora tanto en responder oraciones? ¿Por qué tuve que sudar tanto pidiéndole para obtener la respuesta a mi oración? ¿Por qué Dios no escucha mi oración por mi hijo, por mi esposo, por mi familia, por mis amigos? Que yo oro para que lo conozcan, para que se interactúen con Dios, para que en nuestro alcance, para que vengan a la iglesia. ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué nada está pasando? ¿Qué es lo que pasa cuando oramos? No me pasa nada porque no oré, o me pasa algo de una determinada forma porque tenía que orar en esa dirección o en otra.
Entonces, al final del día, la pregunta final es, ¿a Dios le importan mis oraciones? Desde el corazón, sí. Y esos cuestionamientos yo personalmente me los he hecho. Porque al final, ¿qué es lo que pasa en el intermedio de todo esto? De cuando necesitamos, pedimos y probablemente no tenemos respuesta, o probablemente cuando tocamos la puerta no se abre, o cuando buscamos no encontramos. Porque eso es lo que dice la Biblia también, ¿cierto? Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen la puerta y se les abrirá. Pero pareciera que muchas veces eso no pasa, ¿cierto? Entonces, hablamos sobre esto porque amamos a la iglesia, porque amamos a esta generación nueva de personas que probablemente no se sienten tan atraídas por la iglesia, pero que buscan una vida espiritual distinta. Y porque creemos, y realmente creemos, que el que busca a Dios probablemente lo va a encontrar. Pero para esto, hacer un análisis sincero de nuestro corazón y de nuestro interior es fundamental. Es súper importante tener la capacidad, y lo invito a que destruya todas sus convicciones, destruya todas sus creencias para volver a construirlas de la forma en que Dios quiere que construyamos esas cosas, esos conceptos. Por lo tanto, lo primero que queremos proponer es una clasificación, digamos, para que nosotros podamos analizarnos y ver en qué punto probablemente estamos de la oración y de nuestra vida espiritual. Y este librito habla de 3 clasificaciones, que son los santos, los sonámbulos y los escépticos. Para las personas que hoy día oran y no tienen dudas de que la oración es poderosa y de que la oración es eficaz, la invitación de estos mensajes es a que podamos sumergirnos en la piscina de la oración. Porque a veces cuando buscamos esta vida espiritual, como que es como entrar a la piscina, así. Tocamos el agua un poquito, así, está buena. Y nos quedamos ahí, ¿no? Ahí nos sentamos. No, la invitación es que usted se lance y nade en la profunda intimidad que Jesús ganó para nosotros. Podríamos decir que esos son las personas más santas. Si usted encuentra que la vida espiritual está bien, súper, bien, es un buen camino, hay que hacerlo, porque sí, o sea, está bien. Pero probablemente sus emociones y sus mayores preocupaciones están en los calendarios sociales, en sus amistades, en nuestra carrera académica, en nuestro trabajo. Probablemente estamos en una desconexión muy trágica entre lo secular y lo sagrado. Porque el cristianismo actual nos lleva probablemente a un divorcio de la vida espiritual, que está compuesta por orar, ¿cierto? Leer la Biblia, y si es que ya avanzamos un poco más en la vida espiritual, diezmamos, de la vida normal, que es todo el resto de cosas. Entonces,
nuestra intención es que si usted se siente identificado con más o menos ese grupo de personas, esta serie de predicaciones, la idea es que sea como un balde de agua con hielo para que despertemos. Y si es que usted es sincero y en verdad dice, yo no creo en la oración, no, yo he orado mucho y no he tenido ninguna respuesta, yo he pedido y no pasa nada, la invitación es a que usted descubra, nada más que eso, descubrir. Descubrir a Dios en el lugar donde fielmente ha sido más encontrado, que no es la iglesia, no es un video de internet o un podcast, sino que el lugar donde Jesús y Dios es más encontrado es en ese silencio que existe entre yo y todo lo que hay más allá de mí. La única advertencia que le tengo que hacer es que la oración no es un lugar cómodo. No es una almohada para que nosotros podamos recostarnos y descansar. No es una rutina de ejercicios para quemar grasa espiritual. Tampoco es fácil, sino que la oración es algo salvaje, es una aventura que solamente podríamos decir que personas como nosotros, lo suficientemente valientes para poder despojarse de todas nuestras identidades falsas, estemos dispuestos a encontrarnos con un viento que probablemente va a venir siempre en contra de nosotros, más de una vez. Pero a pesar de todo eso, encontrar la belleza que hay en el misterio de la oración. Por lo tanto, después de esta pequeña introducción, vamos a partir. Y el primer punto que hoy día vamos a hablar es súper sencillo. Suelo santo. Ore como usted pueda. Solo eso. Porque, a ver, existe una gran cantidad de versículos en la Biblia que no hablan de la oración. Por lo tanto, es súper difícil a veces saber de dónde tomar este tema, pero probablemente hay uno que es un mensaje de Pablo a la iglesia de Filipenses, que está en Filipenses 4, del 5 al 7. Y dice el siguiente, el 6, por favor. Dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Uno de los aspectos que es más frustrante de la Biblia, porque este último tiempo hemos estado con algunos amigos y familiares estudiando mucho de la Biblia, uno de los aspectos más frustrantes es que Jesús, cuando habla en la Biblia, no deja las instrucciones como el manual para armar el mueble del home center. Jesús habló con historias, Jesús habló con parábolas, Jesús habló con especies de acertijos que hay que interpretar, que hay que descifrar. Pero Dios habló como que Él quería en la Biblia. Y este punto y este versículo básicamente es una lista de instrucciones paso a paso, que probablemente en nuestra mente decimos, ya, pero ¿cómo va a ser tan fácil? Y no nos creemos que sea así de fácil. Porque dice, no estén ansiosos por nada, no se preocupen por nada, sino que oren por todo. Entonces, la mayoría de nosotros pasamos más tiempo preocupándonos por las cosas que orando por las cosas. ¿O no? Sí, es verdad. Vivimos en un mundo que nos hace preocuparnos mucho por todo,
y orar poco por las cosas. Entonces, esta instrucción es tan sencilla y tan clara, pero que no la hacemos, probablemente porque no la creemos. Y el tema es que Dios promete paz, y mucha paz. Una paz que es ilógica. Una paz que es ilógica, que no es entendible, en vez de una preocupación que nos paraliza, en vez de una ansiedad que nos paraliza. Pero, para que se produzca este intercambio de incertidumbre, de preocupación, de ansiedad por paz, el medio es la oración. Por lo tanto, la mayoría de nosotros, sin importar la madurez espiritual, la etapa de vida, nuestra edad, lo que sea, probablemente no experimentamos este intercambio entre ansiedad y paz a través de la oración. Y la pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿por qué no oramos? Porque nos cuesta orar. No es fácil orar. No es fácil tomarse un tiempo y decir, voy a hablar con Jesús. No es fácil salir de la vida para encontrarse con Jesús. Los obstáculos que son obvios y que son los más sencillos es que probablemente estamos ocupados, ¿cierto? Tenemos muchas cosas que hacer, estamos inmiscuidos mucho en el trabajo, tenemos compromisos con amistades, etc. Pero otra cosa que no hay que olvidarse es que en el bolsillo tenemos el acceso a todo el mundo. Y probablemente las redes sociales, probablemente el celular, probablemente el Instagram, probablemente el Facebook, probablemente el Twitter o las noticias nos toman demasiado tiempo. Y cuando no tenemos nada que hacer, nos sentamos, nos echamos para atrás en el sillón y empezamos. Y pasamos 20 minutos, 30 minutos, y no nos damos cuenta cómo pasa el tiempo. Pero interesante 6 horas. Interesante es que aún estando ocupados, aún teniendo muchas cosas que hacer, siempre encontramos tiempo para hacer lo que nos importa. Si es que queremos tomarnos una siestita, nos tomamos una siestita. Si es que queremos programarnos para ir al gimnasio 3 veces a la semana, nos programamos para ir al gimnasio 3 veces a la semana y vamos 3 veces a la semana. Entonces, probablemente debajo de esta superficie de ocupaciones y de cosas y de distracción hay algo mucho más profundo por lo cual nosotros no estamos orando a veces. Y la oración no resuelve nuestra ansiedad. Sabemos que la Biblia nos enseña y nos dice que no estemos preocupados, pero aquí está el punto. Probablemente la oración viene con una multitud de razones para que nosotros estemos más ansiosos todavía. Porque básicamente lo que hace la oración es iluminar los miedos que nosotros no podemos ignorar mientras no nos comprometamos profundamente. Pensándolo bien, nos vuelve vulnerables con Dios. Y eso nos produce más ansiedad, nos produce más preocupación. Por lo tanto, tenemos miedos debajo de esta superficie de ocupaciones. ¿Y cuáles son esos miedos? El primero, miedo al silencio. Tenemos miedo a orar y que Dios no responda nada. Y probablemente muchos estamos conformes hoy día con nuestra vida espiritual, como también creemos y estamos muy convencidos de lo que nos dice Jesús de la oración, incluyendo que a veces es un poco riesgosa, pero hay un teólogo que se llama Dallas Willard que dice: el silencio es aterrador
porque nos desnuda como nada más lo hace y nos arroja a las crudas realidades de nuestra vida. Hermanos, no hay nada más incómodo que el silencio. Si yo me quedo aquí mirándolo y no hablara nada, es una situación profundamente incómoda. O sea, nos empezamos a mirar y ¿qué hacemos? Y aquí está el punto. Estamos tan acostumbrados al ruido alrededor de Dios que probablemente ese miedo viene porque alrededor de Dios nosotros ponemos, y estamos muy acostumbrados a colocar la iglesia, colocar las canciones, colocar los mensajes, colocar que hay que estar en comunidad, pero nos olvidamos que la primera conexión con Dios es entre yo y Él. ¿Y qué pasa si es que nosotros sacáramos todo esto? Sacamos la iglesia, sacamos las canciones, sacamos las predicaciones, sacamos todo. ¿En qué punto estaría usted con Dios? ¿Hay algo entre usted y Dios si es que sacamos todo lo demás? Entonces, la oración significa el riesgo de enfrentar este silencio en un mundo en el cual estamos acostumbrados al ruido. Es el riesgo de enfrentarnos a un Dios del cual nosotros somos maestros en hablar, en cantarle, en predicar, en aprender. Porque significa arriesgarse a tener una interacción real con ese Dios que decimos que conocemos. Y el tema es que mientras más acostumbrados estamos al ruido que hay alrededor de Dios, más difícil es arriesgarse a entrar al silencio de estar con Dios. Por lo tanto, cuando tenemos todas estas cosas que perder, probablemente la oración es mucho más aterradora que evadir estar a solas con Dios. Miedo al silencio. Tenemos miedo a hacerlo mal también. Hemos crecido en la iglesia y probablemente muchas veces venimos a la iglesia, cuando somos chicos nos pasa eso, a mí me pasaba por lo menos, y me sentaba ahí y escuchaba orar al que estaba al lado, sea quien fuera que sea, y escuchaba orar y al final uno se termina cuestionando sus capacidades oratorias para poder comunicarse con Dios, porque probablemente hay gente que es muy elocuente, que utiliza palabras muy difíciles y eso solamente aumenta la inseguridad del resto al momento de la oración. Muchos cristianos pasamos años limitando nuestra experiencia de oración a sentarnos mientras escuchamos a un cristiano profesional orar al lado, que usa palabras probablemente que nunca usaría en una conversación normal. Y lo que lleva a esa convicción errónea de que lo estamos haciendo mal, de que estamos orando mal. Probablemente hoy día no oramos con frecuencia. Eso se lo puede preguntar usted mismo. Pero quizás algún día vamos a dominar la jerga y vamos a aprender la mecánica de la oración. Entonces, existen miedos. Entonces la pregunta es, si existen miedos, ¿por qué tenemos que orar? ¿Por qué no oramos? Porque tenemos miedo. Entonces, si tenemos miedo, tenemos que orar. ¿Por qué oramos? Y si es que empezamos a pensar y empezamos a evaluar un poco nuestras vidas, probablemente lo primero que nos vamos a dar cuenta es que nos sentimos sobrepasados. Estoy chato, estoy hasta aquí con la vida, estoy hasta aquí del trabajo, estoy hasta aquí de allá. Y esto es un pensamiento histórico que viene desde la Ilustración, que es una época antigua, donde el pensamiento que se estableció fue que todo mejoraba continuamente, que el hombre mejoraba, que
las comunidades siempre iban en constante mejora. Lo interesante fue que ese periodo fue destruido por 2 guerras mundiales y probablemente el siglo más sangriento de toda la historia de la humanidad. Por lo tanto, a partir de ahí, todo lo que viene después fue creado en un mundo que no confía en Dios. Y además de no confiar en Dios, un mundo que tiene muchas más razones todavía para no confiar en las personas. Por lo tanto, el resultado de todo eso es generaciones que encuentran seguridad en fingir que no necesitan a Dios y que tampoco necesitan a las personas. Jesús dice, por sus frutos los conocerás. Y hoy día, ¿cuál es nuestro fruto? Teniendo en cuenta la historia de autosuficiencia en las personas, que estamos sobrepasados. Cada uno vive en lo suyo. Nadie se preocupa por lo que pasa con el de al lado. No importa si es que lo mío, lo suyo, es un esfuerzo artístico, si es su trabajo, son sus estudios, es su casa, sus hijos. No, lo suyo siempre, o lo mío, es lo más importante. Y no somos capaces de ver más allá de lo nuestro, porque lo nuestro básicamente consume todo. Y interesantemente es que cuando nos sentimos sobrepasados, se debería desencadenar una oración en su forma más pura y en su forma más cruda, en su forma más sincera. Pero algo pasa que tendemos a orar en lugares de seguridad, orar oraciones que son calculadas y muy medidas para situaciones específicas que nos aíslan de la decepción. Es decir, oraciones que nosotros mismos hacemos para no decepcionarnos de Dios, para no entrar en ese estado de vulnerabilidad y además nos separan de la libertad del descanso, la libertad que Dios entrega a través de una oración cruda y sincera. Es importante orar porque la confianza viene antes que la fe. Le tenemos miedo al silencio, pero la solución a ese silencio no es la fe, es la confianza. ¿Y cuál es la diferencia? La fe es la certeza de lo que se espera, pero la confianza es tener seguridad en el carácter de Dios. Pero para tener seguridad en el carácter de Dios, tenemos que conocer cuál es el carácter de Dios. Y para eso tenemos que estudiar, tenemos que aprender, tenemos que leer, tenemos que conocer a Dios. Porque cuando confiamos y sentimos esa confianza, tenemos la capacidad de venir delante de Dios, que su carácter no es compatible con el silencio, es decir, en su naturaleza no es quedarse callado. Él quiere relacionarse con nosotros, Él quiere hablar con nosotros. Pero conociendo ese carácter es que yo puedo llegar y decir, Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿en qué estabas pensando cuando pasó esto? Señor, ¿cómo pudiste hacerme esto? Porque Jesús nos reveló a un Dios que probablemente no conocemos profundamente y que no podemos entender profundamente. Pero sí, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, nos reveló a un Dios en el cual podemos confiar profundamente. Porque yo creo en el Dios que probablemente no quita el sufrimiento, pero que está en el sufrimiento. Confiar en el Dios que se reveló a través de Jesús es estar seguros de que el silencio de Dios sí existe, pero que no dura para siempre.
Entonces, la confianza antes que la fe. ¿Por qué tenemos que orar? Porque las quejas son bienvenidas. ¿Ha leído los salmos? Un par de ejemplos. El Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares de delgados pastos me hará descansar. Salmo 69:3. ¿Lo tenemos por ahí? Cansado estoy de pedir ayuda, tengo reseca la garganta, mis ojos languidecen, esperando la ayuda de mi Dios. Queja. Después, Salmos 140:10. Este ya es más fuerte. Que lluevan las brasas sobre ellos, que sean echados al fuego en ciénagas profundas, de donde no vuelvan a salir. Queja. David fue un hombre conforme al corazón de Dios y escribió todas estas cosas. ¿Por qué están en la Biblia estas oraciones? Porque son humanas. ¿Usted cree que Dios no escucha sus quejas? Si Dios se deleitó en las oraciones disfuncionales que hay en la Biblia, Dios se deleita todavía más en las oraciones disfuncionales suyas. No es todo calculado. No es todo calculado. No es todo metódico. No es la oración perfecta con las palabras perfectas. No. Es lo que sale de aquí. Sin importar lo que sea. Rabia, enojo, molestia, amargura, incomodidad, miedo, frustración, alegría. Dios se deleita en todas las oraciones disfuncionales y funcionales también. Y tenemos que orar también porque la única forma de hacerlo bien es haciéndolo mal. Sí, porque Jesús, cuando le enseña a orar a sus discípulos, le dice: oren de la siguiente forma: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero hay una frase que dice: danos nuestro pan de cada día. Y es un requerimiento tan simple, contarle a Dios lo que le pasa cada día. Contarle a Dios lo que necesita durante el día. Entonces la manera más directa de orar es contarle a Dios lo que está en su mente, como si estuviera conversando con un amigo, de la manera más simple posible, con las palabras que usted tenga, sin preocuparse de lo que dice la persona de al lado. La oración no es un monólogo, la oración es una conversación libremente fluida. Y la única forma de orar mal es tratando de orar bien. Y ahora vamos a volver donde partimos, que era el versículo de Filipenses 4, ¿cierto? Y aquí, para ir terminando, decía: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Ahora vamos a leer el versículo 4, cómo termina. Solo la última parte. ¿Qué dice después del punto? El Señor está cerca. Por lo tanto, no se preocupen por nada y oren por todo. La clave de no estar ansioso, la clave de no estar preocupado, es que el Señor, que su Dios, que mi Dios, que su Jesús está cerca. Porque el miedo más profundo, el miedo más profundo que nos aleja de orar y que se roba el poder de las oraciones que usted y yo hacemos, es la mentira de que Dios no está cerca. Es la mentira de que Dios se olvidó de usted, que Dios se olvidó de mí, de que Dios ya no me tiene en sus manos, la mentira de que Dios ya no está cuidando de mi futuro. Y es esa preocupación que al final del día
que sin importar si Dios está cerca o está lejos, no se transforma en un Dios confiable, que es menos de lo que promete ser y que finalmente nos encontramos solos. Pero es mentira, porque ahí dice, el Señor está cerca. El Señor está cerca de usted cuando va al trabajo, cuando está en su casa, cuando está haciendo las cosas de la casa, cuando va a dejar a los niños al colegio, cuando está haciendo deporte, cuando está aquí en la iglesia. Pero el Señor está más cerca todavía cuando usted cierra la puerta de su pieza y se queda en silencio. Y el mayor e importante descubrimiento que queremos que usted descubra, porque lamentablemente no se puede enseñar, sino que usted tiene que descubrirlo, es que mediante la oración vamos a encontrarnos con el amor de Dios. Y eso es lo más importante de todo. Por lo tanto, todo es más práctica que teoría. Vamos a hablar, vamos a tratar de transmitir enseñanzas, consejos, tratar de transmitir convicciones, pero usted tiene que estar dispuesto a encontrar el amor de Jesús a través de la práctica de la oración, sin poner límites al respecto, sin hacer oraciones metódicas. Cuando Jesús va pasando por el templo y ve que están vendiendo, Él en una reacción dice, da vuelta a las mesas, saca todo y dice, ¿qué están haciendo en la casa de mi padre? Esa reacción viene de aquí. No es una expresión calculada, no es una expresión que Jesús sabía que la iba a hacer, porque Él dice, la casa de mi padre, la casa de mi papá. Y esa expresión cruda y pura es la que usted tiene que sacar de aquí y decírsela a Dios. Por lo tanto, más que teoría, es práctica. Así que practiquemos. Quiero invitarlo a que cierre sus ojos. Solo cierre sus ojos. Me voy a sentar aquí. Y nos vamos a tomar unos 5 minutos para que usted en su puesto busque cuál es la expresión más cruda y más pura que hoy día quiere comunicarle a Dios. Esto no es colectivo, es suyo, personal. Sea sincero. No busque
No busque palabras, no busque frases que ha escuchado o que ha leído en algún lugar. No. Lo que su corazón tenga. Señor, estoy cansado. Señor, estoy enojado. Estoy molesto. Estoy incomodado. Señor, estoy feliz. O quizás, Señor, estoy sobrepasado. Tengo miedo. Busque en su corazón y converse con Jesús.